Muchas gracias. Como sí, perdón, nos piden un instante. Si no, Carlos no me hubiese dejado. En nombre de todos y todas nosotras, nuestro agradecimiento más profundo y reconocimiento por la calidad y el compromiso de trabajo de nuestro camarada Carlos González Astil. Estaremos siempre eternamente agradecidos. Muchas gracias. Y ahora uno de los mejores homenajes que le podemos hacer a nuestro camarada Carlos, camaradas, y permitidme porque os voy a llamar todo este acto camaradas. Todos tenéis teléfonos móviles, os pediría que los sacarais, que os fueseis a vuestros contactos y que grabaseis un teléfono. Es muy importante para esta actividad y para esta iniciativa. 633, por favor, ir grabando, 633-470-188. Y sí, no solamente, repito, 633-470-188. Os lo grabáis con hashtag 40CJ, os lo grabáis con hashtag CJC, como queráis, que las siglas las tenemos, las tiene el PCPE, no pasa nada, no hay peligro. Y por favor, remitís todas las fotos que tengáis de este acto, fotos de aquel entonces, las podéis ir volcando en este número. A este número también podéis hacer Bizum, Y bueno, no quiero seguir con esta peli, voy a dejar paso a mi compañero camarada Rafa, que va a hacer la siguiente presentación. 633-4701-88, para lo que os decía Alicia, para las fotos, porque yo quiero estar aquí en el 80 aniversario y quiero verme. O sea que hace falta fotos, Alicia va a estar, Pepa va a estar en el 80 aniversario, por lo tanto, muchas fotos y también Bizum. Bizum porque lo vamos a necesitar para acabar de financiar lo que ha sido este acto y para alguna cosa que os diremos a continuación. El acto es un acto de recordar, sentir, contar, pero es un acto también de presente y de futuro. Y por lo tanto, vamos a dar paso ahora a 6 camaradas de los imprescindibles de nuestra organización que van a leer o intervenir en relación al manifiesto de esta iniciativa, en relación a los planes de futuro que tenemos. Vamos a dar la palabra a la camarada Sonia Arroyo, al camarada Fidel Lora, al camarada Carlos Márquez, al camarada Pepe Ledesma, a la camarada Loyo Oliva y a la camarada Reyes Rigo. 6 de los imprescindibles y de las imprescindibles. ¡Bravo! Al escenario, por favor, grupo promotor, no sé cómo lo tenéis, venga, venga, necesitamos ganar tiempo, vamos. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a comenzar por leer una parte del documento que traemos aquí. Desde nuestra iniciativa 40CJ hemos llamado a participar a toda persona que militó activamente en los TJC del Estado y los TJC de Cataluña, independientemente del devenir político, celebrando conjuntamente lo que nos unió en esos años, impulsando el reconocimiento que aquella experiencia se merece. A las organizaciones herederas de los TJC de aquellos años les decimos: aquí están los resultados de la iniciativa 40CJ, son vuestros, utilizarlos como creáis más conveniente. Antecedentes a la fundación de los TJC. La fundación de los TJC hay que enmarcarla en los años previos caracterizados por la búsqueda incesante de la unidad de los comunistas, en un partido marxista-leninista e internacionalista proletario. La fundación del PCC y posteriormente el Congreso de Unidad de los Comunistas en enero del 84, que da lugar a la fundación del PC. Son los dos momentos cumbres de ese proceso. A nivel de juventud, ese camino de unidad anterior al 13 de enero de 1985 y siempre al calor del proceso partidario, tiene su hito más importante en la constitución de la Comisión de Enlace
de la Juventud Comunista el 30 de octubre de 1983 en Madrid. Dicha comisión de enlace estaba compuesta por los TJC de Cataluña, jóvenes del movimiento de recuperación del PCE, jóvenes del movimiento de reconstrucción y unificación del PCE y la Juventud Comunista de España unificada. En esta andadura unitaria que estamos describiendo, la fundación de los colectivos de jóvenes comunistas de Cataluña el 5 de diciembre de 1982 será trascendental para el impulso de creación y desarrollo de los TJC del Estado, tanto en lo político como en lo organizativo y en la aportación de cuadros juveniles, en especial de nuestro primer secretario general, José Miguel Céspedes, JM. También en esos momentos de impulso inicial mostramos nuestro reconocimiento y gratitud infinita a los y las camaradas más jóvenes del PC que fueron destacados a la tarea de crear núcleos y colectivos y fortalecer los TJC en su ámbito. Fundación de los TJC. Los TJC fueron fundados el 13 de enero de 1985 por decisión de la dirección del Partido Comunista. Dicha decisión se concretó en la constitución de una comisión estatal de dirección de los TJC, al frente de la cual, y como responsable político, se designó a José Miguel Céspedes, JM, que a partir de este momento, y con la guía del partido, se encargaría de extender y organizar, apoyar y dirigir los núcleos, colectivos y comités intermedios que se iban creando, hasta lograr alcanzar la meta de celebrar el primer congreso, acontecimiento que sucedió el 6, 7 y 8 de diciembre de 1986 en la Casa de Campo en Madrid. Queremos trasladar sobre todo dos cosas que vivimos en primera persona. Primero, la experiencia que significó la política de unidad de la juventud en la lucha por sus derechos. Esta política, aprobada en el cuarto Congreso de los TJC de Cataluña en 1985 y el primer Congreso de los TJC de España en 1986, fue formulada por José Miguel Céspedes, a quien hoy rendimos homenaje estatal coincidiendo mañana mismo con el 21 aniversario de su fallecimiento. Aprendizajes de la política de unidad de la juventud. Podemos aprender cómo los TJC trabajaban para articular las luchas unitariamente desde abajo, respetando los ritmos naturales de los movimientos y fomentando la participación de la juventud más avanzada. Buscábamos identificar liderazgos en la base, planificando su incorporación a la juventud comunista, sin manipular tiempos, acuerdos ni plataformas, siempre respetando la pluralidad y colaborando con otras organizaciones. Además, buscaban la solidaridad y transversalidad entre luchas juveniles, promoviendo conciencia común a través de actividades solidarias, culturales y de tiempo libre, ayudando a ir de lo concreto a lo general y de lo general a lo concreto, rasgos distintivos de la labor comunista en la lógica de la lucha de clases versus el conflicto concreto en cada espacio. Los TJC eran el núcleo central de las ideas, logística y soluciones para construir un movimiento juvenil fuerte, unido y motor de cambio. Este movimiento, más allá de las organizaciones formales, buscaba converger en políticas de izquierda antimonopolistas y antiimperialistas, entendiendo que solo a través de cambios profundos podrían lograrse las aspiraciones de la juventud y las masas populares. En ese contexto, la política de unidad de la juventud en la lucha por sus derechos fue clave para impulsar ese cambio. Si lográbamos unir a la juventud bajo esas premisas, acercábamos a un contingente esencial a la transformación radical del país. Hay quien opina que el momento más relevante del movimiento juvenil de los años 70 ocurrió entre mediados de los 80 y principios de los 90, lo que refuerza la importancia de recuperar aquella experiencia teórico-práctica. Esa experiencia que marcó los años 80 y 90 es valiosa para el debate actual. Permitirnos decirlo con fuerza, la política de unidad de la juventud en la lucha por sus derechos, al margen de discrepancias entre diferentes destacamentos comunistas de entonces o de hoy, fue la mayor aportación política, organizativa e ideológica de estos y del porvenir mientras persista el capitalismo.
de la juventud comunista desde los años 80 fue un proceso histórico clave, unido a la política de unidad de la juventud. La movilización enterró parcialmente el pasotismo juvenil. Y en ello la reconstrucción de la juventud comunista fue decisiva dialécticamente. En la web se encuentran documentos, fechas y protagonistas que muestran cómo comenzó en Cataluña y se extendió a toda España, aunque aún queda mucho por recopilar y documentar para futuras UNED. El PC acertó al decidir reconstruir la juventud comunista y ponerla al servicio de la juventud más avanzada, liderando este proceso con JM. Su papel fue fundamental junto al compromiso de los jóvenes dirigentes que lograron la unidad y celebraron el primer congreso de los colectivos de jóvenes comunistas. Él lideró un equipo impresionante, histórico de dirigentes juveniles que dejaron gran parte de su juventud al servicio del comunismo. Reconocemos y admiramos el esfuerzo de militantes destacados, especialmente de los CJC de Cataluña, en la reconstrucción de la juventud comunista de España. Su trabajo y experiencias son un ejemplo valioso en tiempos de división y deben ser recuperados. Gracias a los colectivos de joves comunistas de Cataluña, a la juventud del Movimiento de Recuperación del Partido Comunista de España, a la juventud del Movimiento de Reconstrucción y Unificación del CCE y a los y las representantes de la Juventud Comunista de España unificada que forjaron los CJC. Agradecer a los camaradas del partido que con doble militancia también nos ayudaron. Fueron tres los elementos que marcaron el trabajo de los colectivos de jóvenes comunistas. Primero, la revista Juventud como órgano central, los cursos de formación de cuadros, las campañas internacionales como el 50 aniversario de la JSU, los festivales mundiales de la juventud, las campañas de solidaridad con Nicaragua, Cuba y Palestina, el aniversario del Che, el socialismo otra vez joven, entregas de carnet, las fiestas de revolución, Nuevo Rumbo y Avant y muchísimo más. El trabajo de los CJC mantenía una vida orgánica activa, cuidando a sus militantes y fomentando camaradería. Ser parte de los CJC ofrecía un sentido de pertenencia único, conectando a sus miembros con un propósito histórico. La agitación y propaganda era centro de la actividad cotidiana y la búsqueda de recursos para financiarlos también. Los CJC experimentaron actividades similares con otras organizaciones juveniles como la JOC, la JOCE, los Scouts. Sin embargo, la JSU fue siempre un referente clave en la reconstrucción de la juventud comunista y en la articulación de la política de unidad de la juventud. El apoyo de organizaciones como el Komsomol de la Unión Soviética, la UJC de Cuba, la SSM de Checoslovaquia y la FDJ de la República Democrática Alemana fue esencial y también, tal vez, es que ya empiezo tengo que mirar así, que no veo muy bien, y tal vez no lo valoramos suficiente. Estas relaciones, basadas en respeto mutuo, son motivo de orgullo y demuestran el impacto del socialismo real, cuyos logros debemos recuperar para futuras generaciones. Algún día recuperaremos esa pulsión vital de camaradería entre jóvenes comunistas de diferentes lugares. Y hemos tratado de difundir todo eso profundizando en el contexto en el que nos movimos esos años. Cómo empezó poco a poco la ruptura incipiente del discurso del pasotismo juvenil a través de la incorporación de centenares de miles de jóvenes en lo que podríamos llamar el trienio movilizador. Nos referimos a los años 86, 87 y 88, especialmente con las movilizaciones contra la OTAN, por la escuela pública y contra el plan de empleo juvenil. Luchas y experiencias de organización, unidad y movilización que actuaron como nutriente y escuela en la fundación de los CJC. Salud. Un poquito, si no estoy así improvisando, no, porque viene todo bastante medido por el tiempo, ¿vale? Pero yo tengo que improvisar y hacer un recuerdo que no se hizo hace 2 años en Cataluña por la premura,
y hay otros combatientes militantes de la Juventud Comunista que fallecieron en el transcurso. Se nos fue en un atentado de ETA en Sabadell el camarada Marcos, que siempre está en nuestro corazón y que murió pues al ir a trabajar y a pasar por un túnel y el coche bomba le pegó. Y luego Jesús García Navarro, que era también era el comité central, Marcos, y Jesús también, que falleció en un accidente de moto en San Cuba. Nos marcaron mucho. Y posteriormente, nuestro camarada, que fue secretario general nuestro camarada Jordi Miralles, que también falleció, conjuntamente con nuestro gran camarada, que ya hoy le hacemos un homenaje, José Miguel. Bien, me toca hablar de lo cualitativo, de lo importante de este acto, en lo que va a significar el legado que vamos a dejar para las futuras generaciones de nuestra experiencia de lucha en el marco y en el contexto de los años 90. Los resultados de la iniciativa 40 aniversario de los PJC, que ya están al alcance de las organizaciones juveniles herederas, en nuestra web. Podéis encontrar materiales congresuales, números de juventud, artículos publicados, carteles, vídeos, canciones y letras de canciones, boletines, insignias, folletos y pegatinas, que explican y ayudan a entender cómo se desarrolló esta política de unir a los y a las jóvenes en la lucha por sus derechos. La web es un archivo vivo, en el vídeo, que recopila ese legado para mantenerlo accesible y vigente. Seguirá sirviendo para recordar y no termina hoy, porque será una herramienta viva si queréis seguir alimentándolo. Es el legado de este 40 aniversario. La web de la iniciativa 40 aniversario de los colectivos de jóvenes comunistas reúne materiales de formación, finanzas y propaganda de los PJC. El colectivo de base fue el núcleo de la organización, responsable de transmitir ideas y movilizar a la juventud. Su desarrollo fue la prioridad central de los colectivos de jóvenes comunistas. Comprender su relevancia y funcionamiento ayudaría mucho en el presente. La edición de un Juventud Especial 40 aniversario, que lo tenemos a la entrada, de la Fundación de los Colectivos de Jóvenes Comunistas es único e histórico y que no debéis de dejar de pasar la oportunidad de leerlo. Qué maravilla volver a tener un Juventud entre las manos, en el que hemos tratado de reflejar más a fondo lo que ahora en breves minutos os estamos relatando, destacando las páginas dedicadas a la obra de JM y en su honor. La colección de Juventud, órgano de expresión de los PJC, es una fuente invaluable de ideas y experiencias para las luchas del pasado, presente y las del futuro. La colección del Juventud es la guía práctica de la puesta en marcha de la política de unidad de la juventud en la lucha por sus derechos. Ahí está para su consulta en la web juventudcomunista.com. Destacamos también los vídeos en el canal YouTube de la iniciativa del 40 aniversario de los PJC, que recogen las mesas redondas, primero resurgir del movimiento estudiantil en los años 80, el 23 de noviembre por streaming del 24, y segundo, la lucha por la paz y el desarme, por la neutralidad de España contra la OTAN y las bases Janssen, el 4 de enero del 25. Todas ofrecen lecciones inspiradoras y útiles para entender el pasado y aplicar sus enseñanzas en los retos de hoy. El legado de los PJC y su impacto. Quienes pasamos por los PJC aprendimos valores revolucionarios y comunistas en luchas históricas. Podemos constatar que un gran destacamento de aquellos y aquellas camaradas jóvenes comunistas, 40 años después, han impulsado asambleas, huelgas, movilizaciones y acciones transformadoras en numerosos frentes. Mejoras laborales, igualdad de género, lucha contra el racismo, defensa del medio ambiente, educación de calidad, solidaridad internacional y mucho más. Cada cual ha tenido su devenir, pero mayormente lo que aprendimos nos sirvió para estar en la lucha por un mundo mejor. Aprendimos una visión transformadora y revolucionaria del mundo en esos años
y podemos vivirlo con orgullo y decir bien alto: yo fui una CJ, yo fui un CJ. Nos dotamos de los conocimientos, los métodos, las actitudes, la organización, el compromiso por conseguir el deseo anhelado. Organizamos nuestra rebeldía y contribuimos a organizar la de cientos de jóvenes. Cada uno y cada una, desde distintos espacios políticos, sindicales, educativos, vecinales o personales, ha sido ejemplo de los valores aprendidos. Incluso en tiempos difíciles hemos sabido mantener ese compromiso ético, adaptándonos a nuevas ideas, con diferentes matices, ciertamente, incluso evoluciones, pero en lo básico creemos que sin traicionar nuestra esencia. Quienes compartimos esa experiencia estamos unidos y unidas por un aprendizaje común. Ese reencuentro demuestra que seguimos conectados y conectadas por una misma trayectoria y visión. Y lo que nos queda es recordar, sentir, contar. Faltan cosas en el análisis de aquellos años, tanto del devenir interno como externo, que explican la evolución que hubo. Podemos seguir explicando y comprendiendo por qué es, cómo y qué es. Decía el Che Guevara: déjenme decirles, a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. Sí, y sin duda, esa era otro rasgo distintivo de las PJ. La mezcla de pasión y rebeldía juvenil con los principios de los que nos dotábamos y la intensidad con la que vivíamos hizo grandes amistades, grandes relaciones, grandes sentimientos, que hoy aquí brotan de nuevo como si no hubiesen pasado más de 30 años. Sentidlo. Lo que no se cuenta no existe, o se pierde, o peor todavía, se manipula o se malinterpreta. Es una afirmación obvia de consecuencias indeseables. Hay que contar, contar y volver a contar, que no se pierda nada y que si se nos juzga sea por nuestra versión colectiva encima de la mesa. Somos lo que somos por lo que hicimos y aprendimos juntos en esos años, simplemente porque queríamos cambiar el mundo, y queremos seguir cambiándolo, transformarlo en una sociedad más justa e igualitaria. Teníamos una deuda moral con nuestra historia y la estamos pagando. Nos lo debemos, estemos donde estemos, porque fuimos y somos. Y ahora yo os voy a hablar sobre esta iniciativa, sobre el futuro de esta iniciativa de los 40 CJ. En primer lugar, hay que informar que la asociación 40 CJ debe seguir existiendo hasta diciembre de 2025, que será cuando se cerrará el ejercicio económico y se disolverá legalmente. Tenemos, pues, desde el punto de vista legal, un marco de actuación seguro y viable de 11 meses. En estos 11 meses proponemos aprovecharlos llevando a cabo las siguientes tareas. Tenemos ahí 8 tareas, que son: la primera, revisión de la web para asegurarnos que todo el material recogido en estos meses está subido y bien organizado para favorecer el acceso al mismo. Finalización del cronograma histórico CJC 8293 y aprobación del mismo por el grupo promotor. Evaluación de toda la campaña 40 CJ y del acto de hoy a cargo del grupo promotor y publicación de la misma. Revisión de lo que explica la Wikipedia, que habla de los CJC de aquellos años, e implementar los cambios necesarios para que realmente se tenga en cuenta la opinión de los que estuvimos, no solo de los que revisan la historia. Cierre económico de la campaña y aprobación del cierre por el grupo promotor. Disolución del grupo promotor y custodia de los insumos producidos y decidir en el grupo promotor, antes de la disolución, a quién se va a entregar esta custodia y cómo se organizará el acceso a los mismos en el futuro. Por ejemplo, la exposición, en juventud, en soporte, papel, etc. Y por último, continuar reuniendo en la web materiales, testimonios y documentación hasta diciembre de 2025. Camaradas, además de estas tareas, que son imprescindibles y obligatorias, sabemos que esta iniciativa ha despertado el deseo de profundizar más y más
en el legado de los CJC y en el legado de JN. Nuestra iniciativa ha llegado de manera voluntaria a un nivel de profundización que podemos definir como amplio, básico y participativo, pero insuficiente si de verdad quiere alcanzar un nivel científico de estudio de ambas categorías históricas. Las personas interesadas en contribuir a dar cobertura y sostén material a un estudio científico con base profesional que profundice, sistematice y ponga al alcance para su divulgación los materiales ya recogidos y otros más que se puedan encontrar, pueden contactar con el Secretariado Permanente y dirigirnos sus propuestas. Desde el grupo promotor de aquí a diciembre de 2025 se promoverá un documento que partiendo de lo que hay realmente existente hoy en día, tanto en nuestra campaña como en la de Cataluña, como en los archivos de otras entidades e iniciativas particulares que sabemos que están en marcha, pueda servir para unificarlas o coordinarlas de tal manera que se permita una colaboración más fluida. Sobre esa base se podrá decidir qué tipo de organización sería la mejor para dar cobertura legal y sostener dicho estudio y financiarlo para los próximos 10 años. Y si es viable, contando con las fuerzas de las que nos sumaremos a dicho empeño. Por último, recogeremos las opiniones de todas las personas adherentes por si desean celebrar el 50 aniversario en enero de 2035. Y antes de su disolución, el grupo promotor lanzará o no una nueva iniciativa en función de la valoración de esas opiniones recibidas. Estos son nuestros compromisos y esperamos vuestras aportaciones y sugerencias. Y ahora, camaradas, vamos a acabar este documento. ¡Viva los CJC! ¡Y viva los que estuvimos en los CJC! ¡Viva los derechos! Ayer, hoy, mañana, organízate y lucha.